Muy buenas noches, bienvenidos a todos. En esta ocasión, Bezrat Hashem, vamos a tocar un tema básico para la vida, muy importante, muy interesante, muy necesario, que tiene que ver con las emociones, cómo enfrentar los miedos. El miedo es natural, sin embargo, no significa que lo dejemos crecer hasta un punto donde ya no sea perjudicial. ¿Por qué? Porque eso es muy peligroso. El Mesilat Yesharim de Rabbeinu Moshe Hayim Luzzatto, él en su libro hace una escala en la que uno tiene que ir avanzando en la vida y te va guiando cuál es el camino para llegar a ser el prototipo que Dios espera de ti, prácticamente hasta la perfección humana. Lo primero que él dice es, hay que trabajar en la adquisición de conocimiento. Si tú no sabes nada, no tienes información, pues no sabes cómo proceder, ni a dónde vas, ni cómo tienes que ir. Entonces el primer paso es la información. El segundo paso ya es las acciones, ponerte las pilas. Si ya tienes información de que algo es positivo, ve y hazlo. Si ya tienes información de que algo es negativo, aléjate y abstente. Dentro de ese tema, dice lo siguiente: Mafsidea Zerizut, uno de los factores más fuertes que provocan que la gente deje de actuar, porque ya dijimos que si tú tienes información, el próximo paso es actuar. ¿Qué es lo que te impide actuar? Uno de los factores, apájalo, el miedo. El miedo, minazman betoldotad. El miedo de lo que pueda llegar a pasar, porque el miedo paraliza al ser humano. En una ocasión tiene miedo del clima, en otra de los accidentes, en otra de las enfermedades, en otra, y así, y así, y así, hasta que debido a tantos miedos que tiene, el miedo paraliza su vida, no lo deja avanzar. Ya no digamos de poder disfrutar, porque cuántas veces podríamos estar tranquilos hoy, pero no estamos tranquilos hoy por el miedo a que mañana pudiera pasar algo negativo. Y entonces hoy tampoco estuvimos bien, aunque hoy no pasó nada. Entonces el miedo paraliza muchas áreas de la vida. ¿Qué se hace contra eso? Si dijimos que es natural y es normal sentir miedo, dice la Torá en el libro de Devarim: Kitetzela milhamá lo yeveja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo. Berraita sus, barrejer, am, rab, mimejan. Vas a observar de repente los caballos, los carruajes, los soldados, son muchísimos. Te superan en número y en poder. ¿Qué debes de hacer? Aquí viene la parte más importante. Lo tiramehem, no tengas miedo. ¿Por qué? Que Adonai Eloheja Aimaj, porque Hashem, tu Dios, está contigo. Dense cuenta, siendo un poquito detallistas en el pasuk, tú ves que hay un ejército numeroso, tienen muchos caballos, muchos carruajes. Lo que la Torah debería de decir, si nos preguntarían a nosotros, es: enfréntalos, a pesar de tu miedo, enfréntalos porque Hashem está contigo. Pero no dice eso. ¿Qué dice? No tengas miedo. ¿Cómo pueden ordenar no tener miedo? Tú me puedes decir que a pesar del miedo actúe, eso sí lo entiendo. Pero no me puedes pedir que no tenga miedo. Tengo miedo. Es natural tener miedo. Y aquí la Torah te dice: no, no tengas miedo. No te dice enfréntalos. No tengas miedo. Uno podría decir, bueno, esto es para los soldados, para las guerras. ¿Por qué? Porque si un soldado tiene miedo, pues va
a contagiar a los demás y acabamos con todo. Llega Rabbenu Yonah en el libro Sha'arei Teshuvah y dice algo que nos compromete a todos. Uzhar no bazé. Aquí la Torah advierte a todos nosotros, no nada más a los soldados del ejército, a todos nosotros, para todos los tiempos. Sheimir'e Adam Kitzara Kerová, que si uno ve que hay, Barminan, un sufrimiento cercano, probable, Tiye Yeshuat Hashem Bilbabo Beibtach Alea. En tu corazón tienes que confiar en la salvación de Dios y estar tranquilo. Todo lo que dice la Torah, no tengas miedo. ¿A quién va dirigido? A todos los seres humanos del mundo, en cualquier situación de dificultad, dice Dios, cuando veas cerca la tragedia, no tengas miedo, confía en Dios en tu corazón. El Baal Shem Tov y Rab Chaim Volozhin dijeron ambos la misma idea. Aquel que no tiene miedo de ningún ser humano, nada malo le podrá pasar. Tenemos una abtajá. Ellos aseguraron, una garantía. Si tú eres una persona que no tiene miedo de ningún ser humano, nadie te puede hacer absolutamente nada. Las preguntas serían, ¿cómo se logra eso? Está muy padre en el papel, que te dice no tengas miedo, estate tranquilo, pero ¿cómo se logra eso? Dice la Mishnah en Masejet Avot, Batel retzoneja mi pene retzonó. Anula tu voluntad para cumplir su voluntad. ¿Qué significa eso? No siempre vas a hacer lo que tú quieres. Tienes que sacrificar a veces tu voluntad, tu forma de pensar y darle lugar a la voluntad de Dios. Pero esto va más allá. ¿Qué quiere decir anula tu voluntad y cumple la de Dios? ¿Cuál es la raíz del miedo? Si pensamos bien, a profundidad. ¿Por qué sentimos miedo? Por la incertidumbre. Porque hay incertidumbre, porque uno no sabe qué va a pasar, porque no hay control. Exactamente eso. Como no controlo, en automático siento miedo. Cuando yo controlo, no siento miedo. Pero si no controlo, el miedo me ataca. Dice la Mishnah, anula tu voluntad y ponte en manos de Dios. Lo que tú quieres ahorita es irrelevante. Ponte en manos de Dios. Y les voy a decir algo que muchas veces no pensamos. Ustedes ahorita dijeron bien. Todos dijeron bien. La falta de control es la que me hace sentir miedo. Y yo les dije, bueno, en las cosas que tienes control, no sientes miedo. Les voy a contar una historia donde vamos a ver que esto que acabamos de decir no es verdad. El Rab Aharon Leib Steinman vivió 103 años y estuvo lúcido hasta el final. Bien, enseñaba, recibía gente, aconsejaba. Cuando estuvo hospitalizado en la última etapa de su vida, se acercó el doctor con él y le dijo, Rabbenu Jai Benés. Le dijo, Jajam, usted está vivo de milagro. Le contestó el Rab, Gamatá Jai Benés. Tú también estás vivo de milagro. ¿Qué me estás hablando a mí? Así le contestó Rab Steinman. Yo leí esto y me volví loco. 60 años más joven que él. Claro, el doctor tal vez tenía 60 años o 50. En este aparente chiste que el Jajam le contestó, hay toda una filosofía de vida incluida. Tú, doctor joven y sano, crees que tu vida está bajo tu control y tú estás tranquilo. Tú no estás vivo de milagro. Tú estás vivo porque tienes fuerza, porque tienes juventud, porque tienes salud, tu sistema inmune, gracias a Dios, funciona bien. Y me ves a mí, que ya estoy viejito y vulnerable, como si yo estuviera en la cuerda floja y estoy vivo de milagro. ¿Qué le contestó al Rab? Tú también estás. Tú también estás así, aunque no lo creas.
En cualquier momento podría pasar otra cosa y estás vivo de milagro también. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué voy? No los quiero asustar más. No voy hacia eso, al revés. Yo voy al revés. Tú hay muchas cosas de la vida que crees que controlas y en verdad estás en manos de Dios y te sientes tranquilo. Deberías de adquirir esa misma tranquilidad para las otras que crees que no controlas, porque tanto unas como las otras nunca las controlaste tú. ¿Entendieron cómo va la filosofía de Rabbi Steinman? Tú nunca controlaste nada. Una vez leí yo una historia hace muchos años que contó el Rabbi Yitzhak Silverstein en su libro Alenu Leshabeach, donde hablaba de cómo debe uno de rezar. Y él decía que uno tiene que ser específico y pedir exactamente lo que quiere. Yo les puedo decir un ejemplo que no lo trae el Rabbi Silverstein, pero hay gente que pide cordura y le dan gordura. ¿Por qué? Porque no pidió bien, pronunció mal. Yo les voy a decir la del Rabbi Silverstein. La del Rabbi Silverstein es así. Él dijo que en una ocasión había una persona muy grave en el hospital, tenía una enfermedad muy desconocida, estaba muy delicado, y la gente pedía que se cure de esta enfermedad, que se cure de esta enfermedad, que se cure de esta enfermedad. Dice, ¿qué sucedió? Se curó de la enfermedad, salió y lo atropellaron. Dice, ¿qué pasó? La gente tenía que haber pedido otra cosa, que tenga larga vida, no nada más que se cure de esta enfermedad, tenga una larga vida, Besat Hashem, no nada más esta es el problema. Entonces, ¿qué significa eso? Uno realmente está en manos de Dios todo el tiempo. Aún lo que crees que está bajo tu control, siempre dependes de Hashem. Entonces, así como estás tranquilo en esas, aprende a estar tranquilo también en las otras. El mundo nunca está fuera del control de Dios. Hashem siempre está ahí, manejando, siempre viendo todo. Dice la Gemara en Masejet Sanedrin. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, dice este gran jajam, una frase padrísima sobre un pasuk. Kol yeme ani ra'im. Todos los días del pobre son malos. Betov lev mishte tamid. Y hay gente que tiene bueno el corazón y todos los días son de fiesta. ¿A qué se refiere aquí? ¿A pobreza real de dinero y a riqueza? ¿Toda la gente que tiene dinero, todos sus días son buenísimos? No, tampoco. ¿Y el pobre no tiene ni un día bueno? No, tampoco. A veces, alguna vez ha de tener algún día bueno. Entonces no se puede referir a dinero. ¿A qué se refiere? Dice Rashi, el comentarista. Kol yeme ani ra'im. ¿Sabes quién es aquel pobre que todos los días para él son malos? El que es pobre intelectualmente, que se preocupa todo el tiempo por lo que le pueda pasar. Él, todos sus días son malos, porque aún los días buenos se pueden desmoronar en cualquier momento. Entonces también tiene miedo. Aún lo bueno, y sí. No estoy promocionando la marca de teléfono. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa lo otro, siempre va a estar temeroso. Le compra un coche a su hijo, y si choca, pues ya está angustiado. Casó a su hija, y si no le va bien, y si es... Siempre va a haber motivos para preocuparse. Ese es el pobre intelectualmente que vive mal todos los días. En cambio, el que tiene buen corazón, dice Rashi, no está todo el tiempo angustiado en su corazón. Está optimista, no tiene miedos constantes. Él vive bien. No importa su situación real. Él vive bien. Dice la Gemara también en Masejet Sanedrin, fusionando una frase con un pasuk que dijo el hombre más sabio del mundo, el rey Shelomo. Y dice así, escuchen bien las palabras. No sufras el sufrimiento del mañana, porque no sabes qué pasará el día de hoy. Shelomo Amelech dijo eso, dijo, tú no sabes qué va a pasar hoy.
Entonces la Gemara fusiona eso y dice, como no sabes qué va a pasar hoy, No te preocupes por mañana. deja de sufrir por el mañana, porque hoy no sabes qué va a pasar. ¿Qué dice la Gemara? Shema le mahar enenu. Tal vez mañana uno ni esté. Benimsa mistaer alolam she'eno shelo. Y sufrió por una realidad que nunca vivió, nunca la experimentó. Estaba muy preocupado y al final ni siquiera llegó, no estaba él. Uno dice, ¿qué va a pasar cuando no sabes nada? No sabes si vas a estar vigilado o no vas a estar. Hay un consejo adicional que trae el Hatam Sofer sobre esta Gemara. Cuando la Gemara dice, no sufras por el mañana, hay un consejo de cómo atacar todas nuestras debilidades y tentaciones negativas. Cuando tú piensas en reprimir un deseo negativo, tienes algún deseo que no deberías de ejecutar, tú dices, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Toda la vida? Dice, no te preocupes por el mañana. Tú nada más vive hoy. Hoy lo puedes cuidar. No es tan difícil, ¿verdad? Cuídalo hoy. Ay, ¿qué va a pasar mañana? Mañana vemos, no sabemos. Y dice el Pasuk, y vean cómo lo explica tan bonito él. Beatema de Bekim, Badonai Elohechem, Hayim Kulechem Hayom. Y ustedes, los que están apegados a Hashem, están vivos todos el día de hoy. Dice el Hatam Sofer. Si tú realmente quieres apegarte a Dios, tienes que vivir solamente el hoy. Hayim Kulechem Hayom. Tú vive hoy, supérate hoy. No te preocupes si mañana vas a poder lograr el mismo nivel. Tú preocúpate por hoy. Hoy lo puedo hacer, hoy lo voy a hacer. Y al final, con este sistema de un día a la vez, que ustedes creyeron que lo inventaron en AA, no, ya estaba aquí en la Torah. Un día a la vez vas a llegar a estar apegado a Akadosh Baruj Hu. Pero regresemos al tema de los miedos. Dice el Pele Yoetz, una frase fantástica, realmente extraordinaria, que todos deberían de tener pegada ahí en su oficina o en su casa o en el refri, cada quien donde se desempeñe. Kvar Amar Jajam, dice el Pele Yoetz, ya dijo el sabio, lo voy a decir en hebreo y luego en español. Ha'avar ain, ha'atid adain, de agaminain, kum sheteyain. Escuchen bien las palabras. Dice, el pasado ya no está. El futuro todavía no llega. Entonces la preocupación no cabría. Levántate y brinda. Con vino. Con vino. No quise decir con vino para que no piensen que estoy promocionando el consumo del alcohol. Pero así lo trae él. ¿Entendieron la frase o no? El pasado ya pasó. El futuro no ha llegado. Entonces, preocuparte, ¿por qué? Por lo que va a pasar, todavía no pasa. Preocuparte por lo que ya pasó, pues ya pasó. Entonces levántate y brinda. Si las cosas ya pasaron, dice el Rab, ya no te sirve preocuparte. No puedes regresar el tiempo. No solamente no vas a ganar nada, aparte vas a vivir sufriendo por lo que sucedió antes. Y si es algo que va a pasar, si tienes algo que hacer, hazlo. Si no tienes nada que hacer, pues tranquilo y confía en Dios. ¿Entendieron la frase fantástica del Pele Yoetz? ¿Se la aprendieron en hebreo? No. Que en hebreo rima bonito. Por eso digo que en hebreo vale la pena. Ha'avar ain, atid adain, imken de agaminain, kum sheteyain. Luego la repasan para que se la aprendan bien. Veod que la dice él, otra cosa, que piense uno y crea con total fe que no hay nada malo que baje del cielo. Dios no manda cosas malas. Todo lo que parece malo no es malo. A veces lo ves y a veces no lo ves. Uno cree que siempre va a ver el final y va a poder decir, mira,
creí que era malo y fue bueno. No, no siempre lo vas a ver. Hay cosas que hasta después de 120 años vamos a poder entender por qué no eran malas. Hoy en día no sabemos. ¿Qué debemos de hacer? Dice David Amelech en Teilim, Ashlech al Hashem Yehabja, Behu Yehalkeleja, arrójale a Dios tu carga y Él la cargará. Dios puede cargar con todo el universo. Si hablamos de este mundo y no creen en la vida en otros planetas, como Jaime Maussan ahorita en el Popocatépetl, ¿qué dice David Amelech? Si Dios puede cargar con 8,000 millones de seres humanos en el mundo y preocuparse por todos, ¿no puede también contigo? ¿No puede con tu problema? Puede con tu problema. Arrójaselo. ¿Qué significa arrójaselo? Pídeselo. Deshazte de él. Déjaselo. Déjaselo en sus manos. Suéltale el paquete. Suéltale el paquete. Dice la Torá, cuando estábamos esclavizados en Egipto, estábamos sufriendo muchísimo. Llevábamos 210 años de maltrato, de esclavitud. 86 de esos 210 fueron tremendamente fuertes. Y de repente llegó Moshe Rabbenu y le dijo al pueblo, Dios me mandó a salvarlos. ¿Cuál fue su reacción? Vayamem ha'am. El pueblo tuvo fe. Creyeron. Creyeron en una esperanza, en un escenario imposible. Pero creyeron. Dice el Midrash, Bizhuta emuná nig'alu abotenu mi Mitzrayim. Por el mérito de esa fe, fuimos redimidos. En un momento de suma dificultad, tuvimos esa fuerza de creer. Y eso hay que hacerlo todos los días. ¿Estás viviendo algo difícil? Saca la fe. Porque al final de cuentas, esa misma fe te va a servir como mérito para que Dios te ayude y te salve del problema. Otro punto que también hay que tomar en cuenta es el siguiente. Muchas de las cosas que hoy te preocupan, Be'ezrat Hashem, se van a solucionar en el futuro. Les voy a poner un ejemplo cómico. Me habló una vez una persona que estaba desesperado, realmente desesperado. Ya no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque una de sus hijas no estaba aprendiendo a ir al baño. Pasa en muchas familias. No, se ríen. A esa persona le estaba amargando la vida. Le estaba amargando la vida. Y ya no sabían qué hacer. Y decían, ¿qué hago? La regañaban, no servía. La premiaban, no servía. Bueno, ahora tú lavas, no servía. Nada servía. Estaba desesperado. ¿Qué pasó al final? Aprendió a ir al baño. Y el problema se solucionó. A veces estamos metidos, tan metidos, que no vemos a largo plazo. Hay problemas que Be'ezrat Hashem se van a solucionar. Deja de tener pánico a lo que estás viviendo. Primero Dios, todo se va a solucionar. Y hay una historia que cuenta la Torá en el libro de Shofetim sobre Iftach Agiladi. ¿Han escuchado de este personaje llamado Iftach? ¿Qué sabemos de él? Su padre, Iftach, el padre de Iftach, Gilad, había tenido a Iftach con otra mujer, fuera de su matrimonio. Tuvo a este hijo. Debido a que él era hijo de otra mujer, todos sus hermanos lo discriminaron. Le dijeron, después de que muere el papá, tú no tocas nada de la herencia. Es más, ya no puedes ni vivir acá. Te tienes que ir. Se escapó Iftach, humillado, discriminado. Vayeshe be'eretz tov, tuvo que irse a vivir a una tierra lejana. Y se unieron a él muchas almas perdidas, que así como él estaban escapándose de algo, que tenían problemas, pues se unieron a él, hasta que formó un grupo de personas. Pasa el tiempo, dice la Torá, pasa el tiempo y se arma la guerra entre Israel y Bené Amón.
Israel no está preparado. No tienen un ejército fuerte para enfrentar al enemigo. ¿Y en quién piensan? En Iftach. Iftach tiene todo un grupo de personas, almas perdidas, que se unieron a él. Y él es fuerte, y él tiene carácter, y es poderoso. Entonces llegaron con Iftach a esa tierra lejana y le dijeron, vente con nosotros, te vamos a poner de líder. ¿Qué contesta él? ¿Qué contesta él? Aló atem senetemoti. ¿No me odiaban? ¿No me odiaban ustedes? Bategareshuni, mi bet abi. Me corrieron de la casa de mi padre. Umadua batemela y kasherzar lahem. ¿Por qué vienen hoy? Que están sufriendo. Hoy se acordaron de venir. ¿Qué le contestan? Tienes razón. Te necesitamos. Y ya venimos contigo. Ven con nosotros. Vas a ser el líder de todos. Entonces dice Iftach, bueno, voy a ir. Si tenemos éxito, Bezrat Hashem, Dios nos ayuda. Yo voy a ser su líder. ¿Qué pasa con Iftach en la historia? Regresó con ellos. Tuvo éxito. Derrotó a los enemigos. Se fue de lo más bajo a lo más alto. Baruch Hashem, todo salió bien al final. Pero no solo eso. Dice el Hatam Sofer, cuando Iftach veía todo negro al inicio, realmente Dios lo estaba preparando para el final. Al correrlo, se juntaron con él estas personas. Y eso que provocó que forme un pequeño ejército. Y eso causó que lo llegaran a buscar y que le ofrecieran ser el líder y que salve a toda la nación judía. Si todo eso no hubiera pasado y Iftach se queda desde el inicio, ¿qué hubiera sido de él? Nada, uno más, un ser humano cualquiera y corriente. En cambio, debido a todo lo que le pasó, que él veía como algo negativo, fue la catapulta para que se convirtiera en el líder y salvador de Israel. Entonces a veces esto pasa en la vida de cualquier ser humano. Lo que hoy te da miedo, lo que hoy te preocupa, lo que hoy te angustia y lo ves mal, primero Dios al final va a ser algo positivo. Mekimi me afar dal, me ashpot y ari me vion. Dice el pasuk, Dios levanta al que está en lo peor, en lo más bajo, en la basura. Levanta al pobre, lo lleva a lo más alto. Dice el Malbim, uno de los comentaristas a la Torá, un consejo que a veces se nos olvida para cómo trabajar el miedo. ¿Qué hace una persona normalmente que tiene miedo? Espera al desenlace. El miedo te ataca, te ataca, te ataca y esperas a que pasen las cosas y a ver qué. Si salen bien, pues se te quita el miedo. Y si no salen bien, pues quién sabe, o te preocupas más o a ver qué. Dice el Malvin, realmente el miedo y las preocupaciones, cuando llegan a dominar el corazón, acaban con todo. Y esto no discrimina a los pobres, a los ricos. Un rico, dice acá, puede no tener preocupación de dinero, o sí, porque también la puede tener. Pero nadie le asegura que sus hijos van a estar bien, que no va a tener enemigos, nadie le asegura la salud. Entonces todo el mundo puede tener miedos y preocupaciones. Entonces dice, hay dos maneras de combatir esto. Una de ellas, mentalmente tienes la fuerza de dominar tus miedos. Esto es lo que yo les decía que a veces no tomamos en cuenta. Uno dice, se me va a quitar el miedo cuando todo se arregle. Se me va a quitar la angustia cuando todo se solucione. Y él dice que no. Él dice que todos nosotros tenemos en la mente el poder de agarrar esa preocupación y ese miedo y minimizarla hasta que ya no nos haga daño, hasta que no nos estorbe. Hay que buscar en nosotros, hay que empezar a intentar, a ensayar ese poder mental que tenemos para dominar nuestros miedos.
Número 2, empieza a pensar en escenarios positivos. ¿Cómo vas a combatir lo negativo? Ocupa tu mente con pensamientos alegres y positivos. Hay gente, por ejemplo, cuando está un poco triste, pone canciones tristes. ¿Para qué? Para ahogarse más. Ahora sí, que valga la pena, ¿no? Estábamos tristes, ahora vamos a estar ahogados en la tristeza. Eso. Habrá otro más inteligente que diga, oye, mira, estoy un poco down, estoy un poco triste, voy a poner música alegre para reanimarme. Vamos a ver quién llega mejor a su destino. El que puso todo el camino José José, o el que puso algo más contento, más alegre. Entonces lo que dice acá, ocupa tu cabeza, tu mente y tu corazón en cosas y escenarios positivos. Dice Rav Dessler, lo malo de los miedos, lo malo de la angustia y de la preocupación es que te hacen perder el presente y no te dan nada a futuro. ¿Oyeron qué bonita frase? Te hacen perder el presente y no te da nada a futuro. Leolam lo yetse adam y de agakazu. Nunca vas a salir de ahí si piensas todo el tiempo negativo. Además, kol de avid rahamaná letab avid. La frase del Talmud en Berajot, todo lo que hace Hashem es para bien. Segundo consejo de Rav Dessler, uno tiene que saber que Hashem le da todo lo que necesita realmente para cumplir con su objetivo en la vida. Tal vez no te da todo lo que quieres, eso sí, pero te da todo lo que necesitas para cumplir con tu misión en la vida. Entonces no te preocupes, todo lo que vas a necesitar, Dios te lo va a mandar. Si no te lo mandó, ¿qué quiere decir? Que realmente no lo necesitabas. Entonces no te preocupes, estate tranquilo. Les quiero decir algo místico que trae el Midrash. El Midrash dice, hay 3 cosas que atraen la angustia, la preocupación sobre las personas. Número 1, tener el cabello largo. No me pregunten las mujeres qué hacen, no sé. Así dice el Midrash. El pelo largo. O sea, da preocupación. Sí, por eso dije que era místico. Okay. Tener el pelo largo, tú lo tienes corto, estás bien, tú tranquilo. Todas pelonas. El que tiene el pelo largo, dice acá, atrae preocupaciones. Número 2, las uñas largas. Otra vez, no sé qué contestar. Sobre las mujeres no sé qué contestar. Jack va a vender uñas postizas, ya se le ocurrió. Y la número 3, usar ropas rotas. Ropas rotas atraen preocupaciones. Uno no debería de usar. Hay gente que hoy tiene pantalones que parece que salieron de una jaula de tigres. Pero la persona misma, la persona que lo usa. Sí, al que lo tiene. No hay que vestir ropas rotas, no es bueno. Además que hay algo importante acá también. No toda la moda que el mundo declare la tenemos que seguir. Eso también hay que tener un poco de criterio. Hubo una época donde había gente que llevaba los pantalones más abajo de lo normal. ¿Sí se acuerdan o no? Hoy ya casi no se ve. ¿Ah, sí se ve todavía? Para que presumían Calvin Klein. Sí. No toda moda hay que seguir. Hay modas que tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto no está correcto. No está correcto, no es para mí. Hay que tener un poquito más de imagen positiva, de dignidad, de recato, lo que le quieran llamar. No toda moda hay que seguir. Entonces, esto es lo místico. Pero lo demás que hablamos no tiene tanto que ver con la mística. Tiene más que ver con la fe y con el poder de la mente.
No hay que subestimar eso. Tú tienes el poder, aunque uno no lo crea, tienes el poder de controlar tus pensamientos. ¿Por qué dice la Torá? Velotaturu ajaré levavjem, beajaré enegem. No te vayas a desviar detrás de tu corazón. ¿Ahí de qué habla? De tener pensamientos que uno no debe de tener. ¿Y qué dice Hashem? No te dejes llevar, controla tus pensamientos. Aunque no estemos acostumbrados, porque uno piensa que eso es incontrolable. No es incontrolable. Uno lo puede ensayar, lo puede practicar y lo puede empezar a controlar. Entonces, al final de cuentas, trata de luchar contra tus miedos. Pregúntate, a ver, ¿estoy solo? ¿O hay un Dios que maneja todo? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. No estoy solo, Baruch Hashem, Dios está conmigo, Dios me cuida. Eso da tranquilidad. Lo místico, llévenselo o no, eso ya es libre albedrío. Pero Bezrat Hashem, que Dios nos dé tranquilidad, que veamos puras cosas bonitas, que no nos pongan pruebas negativas, que veamos Berajá Be'atzlajá Bezrat Hashem.